Arratsaldeon guztioi eta mila esker prentsaurreko honetara etortzeagatik. Como presidente de la Araba Buru Batzar, comparezco para dar a conocer y explicar la postura que EAJPNV va a mantener de cara a la constitución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Primero, EAJPNV ha mantenido una actitud de plena responsabilidad en Gasteiz durante estos últimos 4 años. Hemos apoyado la aprobación de 2 presupuestos en el Ayuntamiento. Hemos impulsado y respaldado todos los compromisos con las inversiones en equipamientos e infraestructuras en Vitoria-Gasteiz. Hemos propiciado la aportación extraordinaria de 5 millones de euros año del Gobierno vasco para Vitoria. Y también hemos apoyado todas aquellas iniciativas que hemos valorado como positivas para nuestra capital. Nuestra actitud ha sido responsable y constructiva, estimamos, en todo momento. Por el contrario, Javier Maroto optó por una política de enfrentamiento. Decidió introducir la división social y la ruptura en la convivencia, y con esa decisión ha imposibilitado la vía de la colaboración. Ha demostrado desde nuestro criterio falta de responsabilidad institucional. Ha llevado su posicionamiento al ámbito social y al ámbito electoral. De hecho, el día siguiente de las elecciones volvía a reafirmarse en su estrategia de enfrentamiento institucional y de generación de división social. Tercero, EAJPNV quiere ser coherente con los 3 pilares sobre los que, como ya anunció, pretende edificar un nuevo proyecto compartido de ciudad. 1. Recuperar la convivencia, la cohesión, la pluralidad y el espíritu acogedor que siempre han distinguido a Gasteiz. 2. Práctica de políticas de consenso. El futuro de Vitoria demanda la búsqueda de acuerdos políticos y comprometernos con la capacidad de alcanzar acuerdos. Y a eso se compromete el EAJPNV. Y tercero, un nuevo proyecto de futuro. Esa defensa de Vitoria de la que hemos hablado y promover, como no, un nuevo proyecto de ciudad. En cuarto lugar, 3 semanas después de celebradas las elecciones, el Araba Buru Batzar realiza la siguiente lectura de la situación. Reconocemos que la sociedad vitoriana ha decidido que el Partido Popular, con Javier Maroto como candidato, sea la lista más votada y obtenga 9 concejales. 3 semanas después, el Partido Popular ha sido incapaz de lograr los apoyos necesarios para ampliar este respaldo y propiciar los acuerdos que garanticen la estabilidad que Vitoria-Gasteiz necesita. Javier Maroto en estos momentos no tiene credibilidad y no ha conseguido generar la confianza necesaria. Entendemos que ha sido la actitud personal del señor Maroto con su acción en el Ayuntamiento durante los últimos meses y con su estrategia electoral la que ha propiciado su pleno aislamiento político. En realidad ha sido su actitud, como digo, la que le ha impedido poder alcanzar acuerdos de futuro que Vitoria-Gasteiz necesita. Su nula capacidad de propiciar el entendimiento entre diferentes conduce a la inestabilidad y ha abierto la puerta al cambio. La alternativa es posible. Los mismos resultados electorales permiten plantear esta alternativa, máxime cuando la necesidad de cambio para Gasteiz es compartida sin fisuras por el resto de grupos municipales
que han obtenido una representación de 18 concejales. Y en quinto lugar, EAJ-PNV reafirma hoy sus principios. Vamos a defender un nuevo modelo para Vitoria y este nuevo modelo, reitero, debe ser compartido, basado en acuerdos transversales que representen al conjunto de la sociedad, a la vitoriana, y que garanticen además estabilidad y confianza en el futuro. Con estos elementos, EAJ-PNV presentará mañana a Gorka Urtaran como candidato a alcalde de Vitoria-Gasteiz. Lo hacemos de acuerdo con el Partido Socialista. Juntos queremos además liderar un futuro para Vitoria. Lo hacemos con un proyecto compartido y abierto absolutamente a la colaboración tanto del resto de grupos municipales como del resto de instituciones y, como no, como del resto de la sociedad vitoriana. Dada la situación de bloqueo e inviabilidad de la candidatura del Partido Popular, respondemos a nuestro deber de dar un paso adelante. Lo hacemos en un ejercicio de responsabilidad y, como he dicho, con un proyecto compartido. Esta propuesta viene avalada, además, por otros acuerdos de dimensión y de alcance. Hoy mismo, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi hemos alcanzado un acuerdo para dotar de estabilidad al conjunto de las instituciones vascas. Este acuerdo refuerza el ya suscrito en septiembre del año 2013, que se designaba con el nombre de Por una Euskadi más moderna, solidaria, sostenible y competitiva. Por todo ello, queremos trasladar un mensaje de confianza a la sociedad. Gorka Urtaran aspira a liderar un proyecto compartido de futuro para Vitoria-Gasteiz. Ha comenzado Gorka Urtaran por alcanzar un primer acuerdo con el Partido Socialista. Además, y si resulta elegido, su primera tarea como alcalde radicará en ampliar los consensos con todos los grupos políticos, con todas las instituciones y también con la sociedad organizada y los diversos colectivos de Gasteiz. Queremos una nueva Vitoria que apueste por la serenidad, por la convivencia y por un proyecto compartido de futuro. Arababuru Batzarrak erabaki hau hartu du. Gorka Urtararen hautagaitza aurkeztu Gasteizko alkatetzarak. EAJ aurrera pausua emateko prest dago. Gasteiztarrek beste hiri eredu bat eskatzen digute. Beraien aldarrikapena oso zabala da. Maroto jauna ez da gauza izan udalaren egonkortasuna bermatzeko orduan. Alderantziz, arrakasta handia izan du. Hiritar asko bere aurka jartzeko orduan. PPk bederatzi zinegotzien babesatu, bai, egia da, baina beste 18 zinegotziak kontra ditu. Gorka Urtaranen hautagaitza eta egitasmoak EAJaren eta PSren babesa dute. Guk ere bederatzi zinegotzi babesa daukagu, baina zinegotzi hauek besteekin akordioak lortzeko gai dira. Gorka Urtaran da Gasteizek behar duen aldaketaren bermea, eta hori da hiri irekia eta esku zabala. Eskerrik asko. Si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición si la sé contestar. Sí. Perdona, ¿qué alcance tiene el acuerdo con el Partido Socialista? Estamos hablando de un gobierno de coalición. ¿En qué términos entrarían todos los concejales socialistas, solo algunos?
Yo nunca he sido partidario de poner el carro delante de los bueyes. Vamos a ver primero qué ocurre mañana en el Ayuntamiento de Vitoria. Y aunque puede ser que los plazos apremien en alguna medida, yo estoy segura de que si Gorka Urtaran al final es elegido alcalde de esta ciudad, no tengas ninguna duda de que se pondrá en contacto, lógicamente, ya lo ha hecho, con el Partido Socialista, pero lo hará con el resto de grupos para ver cuál es la mejor manera de dar estabilidad al Ayuntamiento de nuestra capital. Lo que usted que liderará con el Partido Socialista, cuando dice liderará con el Partido Socialista, es que está pasando como un gobierno de coalición. Claro, claro. Date cuenta que Gorka Urtaran, en principio, mañana acude con el apoyo de 9 concejales, que son los nuestros y los del Partido Socialista. Lo han anunciado hoy, pero quiero decir, lo que yo sé seguro en este momento es que va a ir con 9 apoyos. Estoy casi seguro también de que vamos a tener los apoyos, y lo reconozco públicamente, en un alarde de generosidad por parte de H. ¿Por qué le ha costado tanta participación en tomar esta decisión? Es que estas decisiones nunca son fáciles. Probablemente el mapa electoral que se suscita tras unas elecciones municipales y forales es el más complejo. Y hay que mantener equilibrios. Y sobre todo lo que hay que mantener es diálogo y conversación con todas las formaciones políticas. Con unas se puede acordar, con otras, como hemos evidenciado en la intervención, no. Y yo creo que además determinadas conversaciones se deben de llevar con absoluta discreción. Yo entiendo perfectamente a los profesionales de los medios de comunicación que su deber es conocer y comunicar, pero yo también creo que debéis entender que determinadas posturas, acercamientos o distanciamientos se están, digamos, protegidos por ese manto de la discreción, mejor que mejor. Beste galderarik, orduan berriro eskerrik asko denoi.